Muchas veces los padres somos responsables del comportamiento de nuestros hijos. Empiezan con cosas pequeñas, pero poco a poco todo se vuelve peor, hasta transformarse en una verdadera pesadilla. Hola comunidad del último huésped. Después de mucho tiempo me animé a compartir mi experiencia con ustedes. Mi nombre es Orlando y les quiero platicar sobre todo lo oscuro que rodeó a mi hijo. Un muchacho que siempre pensó que podía hacer lo que quisiera, pasando por encima de sus padres, de su familia y de toda la gente que lo quería. Tengo 52 años y vivo con mi esposa en una casa sencilla a las afueras del pueblo. No suelo hablar mucho de mi familia porque siento que como padres fallamos en algunas cosas. Tuvimos 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Y aunque los queremos a todos, con Cristian las cosas no salieron como esperábamos. Desde pequeño fue diferente. Su madre lo cuidaba demasiado. Era su único hijo varón y se notaba que lo consentía más de lo normal. Yo lo veía y trataba de no meterme porque pensaba que eso era parte de la infancia. Él era un niño despierto y trabajador. Le gustaba ayudarme a limpiar el terreno o a cargar leña. Pero con el tiempo fue cambiando. Ya no era el mismo muchacho tranquilo que solía acompañarme. Se volvió más intenso. No sé si fue la edad o la manera en que lo criamos, pero empezó a tener un carácter difícil. Cristian fue siempre respetuoso con la gente mayor. Saludaba a los vecinos, ayudaba cuando alguien le pedía un favor. Pero con sus hermanas no era igual. Discutía con ellas por todo. Las molestaba, las hacía llorar y a veces levantaba la voz de una forma que no me gustaba. Yo intenté corregirlo varias veces, pero su madre siempre lo defendía. Decía que era un muchacho y que iba a cambiar. Y tal vez tenía razón, pero en el fondo yo sabía que si no poníamos límites, eso iba a empeorar. Con los años se volvió más rebelde. En la secundaria empezó a juntarse con un grupo de amigos que no me daban buena espina. Eran mayores que él, pasaban las tardes en la cancha o afuera de las tiendas, sin hacer nada bueno. Yo intentaba hablarle, pero solo me contestaba con frases cortas. Su madre lo defendía y decía que todos los jóvenes eran así, que era una etapa. Y yo por no discutir con ella lo dejé pasar. Después dejó la escuela. Dijo que la preparatoria no era para él, que prefería trabajar. Yo le conseguí un empleo con un amigo en una carpintería, pero solo duró unas semanas. De ahí en adelante se la pasaba en la calle. A veces lo veía temprano saliendo con sus amigos y regresando hasta la madrugada. Yo no niego que también fue mi culpa. Fui demasiado blando. Quise ser su amigo cuando debí ser su padre. Creí que el tiempo lo haría madurar. Pero no fue así. Su madre siempre lo justificaba. Decía que estaba confundido, que necesitaba cariño. Y yo sé que lo quería, pero el amor sin disciplina no sirve de mucho. Llegó un punto en que no sabíamos cómo tratarlo. Si lo ignorábamos, se alejaba más. Si lo enfrentábamos, se volvía agresivo. Era un círculo sin salida. Con el tiempo hubo momentos en que parecía mejorar. Se levantaba temprano, me ayudaba en el taller o salía a buscar trabajo. Esos días me ilusionaba. Pensaba que por fin había entendido. Pero bastaba una semana para que todo volviera al caos. Regresaba sucio o con la mirada perdida. No hacía daño a nadie, eso sí. No era un ladrón ni un vicioso. Pero algo en él se estaba apagando, como si ya no tuviera rumbo. Las cosas se complicaron más cuando Cristian se casó. Yo pensé que el matrimonio le iba a servir para madurar. Para ese entonces mis hijas ya se habían juntado y no vivían con nosotros. Sus maridos eran buenos hombres y confiábamos en ellos. Creí que al tener una familia iba a entender lo que significa ser responsable. Pero fue todo lo contrario. Cuando era novio siempre trató bien a su muchacha. Se le notaba el cariño y hasta parecía otro. Siempre atento, amable y tranquilo. Pero después de la boda cambió. Se volvió más seco, le molestaba todo. Cualquier cosa le parecía motivo para discutir. Al principio pensé que era cosa de adaptación. Todos los matrimonios pasan por momentos difíciles. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no era eso. Simplemente no quería hacerse responsable.
Salía mucho. A veces decía que iba a buscar trabajo, pero nunca traía nada. Otras veces ni avisaba, solo desaparecía. Su esposa se quedaba preocupada con la niña, que en ese entonces tenía apenas 1 año. Y nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados, así que mi esposa y yo los ayudábamos en todo. Vivían con nosotros porque no tenían dinero para pagar renta. Mi nuera es una buena muchacha, callada, respetuosa y trabajadora. Siempre trató de mantener la casa en orden. Pero con el tiempo empezó a verse cansada. Ya no dormía bien. A veces se le notaba el miedo en la cara. Y no era para menos. Cuando Cristian llegaba tomado, se ponía insoportable. Discutía con ella por cosas sin sentido. A veces levantaba la voz o golpeaba la mesa. Mi mujer y yo escuchábamos desde nuestro cuarto. Había noches en que mi nuera agarraba a la niña y se venía con nosotros. Dormía en un rincón, con la pequeña abrazada al pecho. Intentaba hablarle a nuestro hijo con calma. Le decía que ya era un hombre, que tenía que cuidar a su esposa y a su hija. A veces me escuchaba, asentía con la cabeza, prometía que iba a cambiar. Pero bastaba un fin de semana para volver a lo mismo. Sus amigos lo buscaban. Le decían que saliera, que se distrajera, que no se preocupara tanto. Y él les hacía caso. Siempre terminaba en la calle. Yo sabía que esos muchachos no le hacían bien. Eran hombres que ya habían tenido problemas en el pueblo. Algunos se metían en cosas turbias, pero Cristian se sentía parte de ellos. Decía que eran sus únicos amigos. Con el tiempo la gente empezó a verlo diferente. Ya no lo saludaban igual. Decían que era un hombre problemático, que no pagaba lo que debía, que andaba con malas compañías. Y lo peor, que estaba cortejando a otra mujer. Cuando escuché eso sentí una punzada en el pecho. No quise creerlo. Pero mi esposa sí lo tomó muy mal. Lloraba todas las noches. Decía que no entendía en qué momento se torció el camino de nuestro hijo. Ella lo había protegido tanto. Yo intenté mantenerme firme, aunque por dentro también estaba destrozado. Una noche lo enfrenté. Le dije que ya estaba grande, que debía respetar a su familia, que no podía seguir jugando con la vida de su esposa ni de su hija. Pero se puso a la defensiva. Gritó, golpeó la puerta. Por un momento pensé que iba a levantarme la mano. Fue una escena que nunca imaginé vivir con mi propio hijo. Mi esposa intervino, le pidió que se calmara, pero él solo se fue dando portazos, dejando un silencio pesado en la casa. Pasaron días sin que regresara. Mi nuera estaba nerviosa, tenía miedo de que volviera tomado, pero también le preocupaba que algo malo le pasara. Yo no sabía qué hacer. Parte de mí quería buscarlo, otra parte sentía que tenía que aprender por su cuenta. Al final regresó como si nada hubiera pasado. Se disculpó con palabras vacías. Dijo que iba a cambiar, que necesitaba una oportunidad. Y como siempre lo dejamos volver. Esa fue mi debilidad. Cada vez que prometía cambiar, le creía. Pensaba que aún había esperanza. Pero nada mejoraba. Volvía a lo mismo. Con el tiempo la relación entre todos se fue quebrando. Mi esposa ya no dormía bien. Mi nuera vivía con miedo. Y yo me sentía cansado. Llegué a correrlo de la casa varias veces. Le dije que si quería hacer su vida, la hiciera, pero lejos de nosotros. Que ya no podíamos vivir con tanto pleito. Hoy pienso que quizá debí ser más duro. Que al dejarlo volver tantas veces solo le enseñé que todo tenía arreglo, aunque no hiciera nada por cambiar. Pero también era mi hijo. Y aunque duela, uno no deja de amar a los suyos, por más errores que cometan. Cuando ya sentimos que Cristian estaba muy descarrilado, no sabíamos qué hacer. Nada funcionaba. Habíamos intentado hablarle con calma, gritarle, correrlo, perdonarlo, todo. Pero cada vez parecía más perdido. En casa ya no se respiraba paz. Fue entonces que unas conocidas de mi mujer empezaron a decir que tal vez la solución no estaba en un médico ni en nosotros, sino en buscar ayuda con un brujo. Decían que esos hombres sabían curar el alma, que a veces lo que una persona necesitaba no era consejo, sino algo más fuerte.
Mencionaron una cosa llamada avispa. Según ellas, era una especie de preparación que servía para despertar a la gente. Decían que ayudaba a las personas flojas o sin rumbo, que hacía que se volvieran responsables, que encontraran trabajo o que empezaran a mejorar en la vida. También decían que servía cuando alguien estaba siendo trabajado con brujería, que la avispa limpiaba el cuerpo y el espíritu. Yo no creía en eso. Siempre he sido un hombre de campo. Creo en el esfuerzo y en las consecuencias. Para mí lo que le pasaba a mi hijo tenía explicación. Había crecido sin límites. Se acostumbró a que todo se le perdonara. Yo no pensaba que alguien le estuviera haciendo brujería, pero las amigas de mi esposa decían que tal vez la mujer con la que andaba lo tenía embrujado, que le había hecho algo oscuro para tenerlo a su lado. Yo no estaba de acuerdo, pero mi esposa estaba convencida de que algo así podía estar pasando. Por más que intenté convencerla, ella insistió en probar. Decía que ya no perdíamos nada, que si eso podía ayudar a nuestro hijo, aunque fuera un poco, había que intentarlo. Así que consiguió el contacto de un brujo que vivía en un poblado a unas 2 horas del nuestro. Un hombre conocido por sus trabajos y limpias. Ella le habló y él le explicó lo que se necesitaba. Le dijo que el remedio se llamaba avispa y que solo funcionaba si el propio afectado estaba de acuerdo, que no servía hacerlo a escondidas. Mi mujer le comentó a Cristian. Para nuestra sorpresa, él aceptó. Tal vez porque sabía que estaba mal o porque quería quedar bien con su madre. No lo sé, pero accedió. Así que una mañana salimos los 3 rumbo a la casa del brujo. Cuando llegamos, el brujo nos recibió afuera. Era un hombre moreno, de barba descuidada, con un sombrero viejo y un chaleco lleno de polvo. Nos hizo pasar a una habitación donde había muchas botellas con líquidos de distintos colores. En una esquina ardía una veladora. El brujo nos pidió que nos sentáramos. Le explicó a mi hijo que la avispa no era una bebida cualquiera, que era una mezcla de plantas, raíces y cosas del monte. Servía para despertar el espíritu y limpiar el cuerpo. También dijo que no todos aguantaban tomarla porque el sabor era fuerte. Luego fue a una mesa y sacó una botella grande. Era de color oscuro y dentro se veían pedacitos de ramas flotando. Al destaparla, el olor llenó todo el cuarto. Era una mezcla de huevo podrido con vinagre. Yo tuve que cubrirme la nariz. Cristian la miró con cara de asco, pero no dijo nada. El brujo le sirvió casi 1 litro en una jarra vieja y le pidió que lo bebiera todo sin parar. Le dijo que no debía dejar nada. Nuestro hijo comenzó a tomarla despacio. Apenas podía. Tosía, hacía muecas, pero seguía. Mi esposa lo observaba con los ojos llenos de fe. Yo solo pensaba que aquello era una tontería, pero no dije nada. Al final Cristian logró terminarla. Casi vomita, pero aguantó. Después el hombre sacó un pequeño frasco con polvo gris. Dijo que eran cenizas benditas. Debía ponerse una pizca debajo de la lengua antes de dormir durante 7 noches. También le dio una hoja escrita a mano con unas oraciones que tenía que repetir cada noche. Cuando salimos de la casa, mi esposa iba seria, pero parecía tranquila, como si por fin hubiera encontrado una esperanza. Cristian iba callado, no se quejaba. Caminaba despacio, mirando al suelo. Yo solo pensaba que ojalá eso lo hiciera reaccionar, aunque fuera por miedo o por vergüenza. Esa noche lo vi acostarse temprano. Puso las cenizas bajo la lengua y rezó las oraciones que le dieron. Y aunque yo seguía sin creer en esas cosas, dentro de mí había una pequeña parte que deseaba que funcionara. No por mí, sino por él. Porque ya no podía verlo más así, porque su vida se estaba apagando. Y sin saberlo, esa fue de las últimas noches tranquilas que tuvimos en casa. Las primeras semanas después de lo del brujo fueron distintas. Cristian empezó a cambiar poco a poco. No hablaba mucho del tema, ni decía nada raro, pero sí mencionaba que se sentía más liviano. Decía que era como si le hubieran quitado un peso de encima. Nosotros lo notamos también. Se levantaba más temprano, comía bien y hasta tenía mejor humor. Era como si de pronto hubiera despertado de algo. Al poco tiempo empezó a trabajar conmigo.
Iba a la huerta todos los días. Me ayudaba con las vacas y también con el pasto. Ya no se quejaba, hacía las cosas con ganas. Incluso comenzó a llevar una libreta donde apuntaba los gastos y el alimento del ganado. Era algo que antes ni se le hubiera ocurrido. En el pueblo la gente empezó a notar el cambio. Decían que nuestro hijo parecía otro. Algunos pensaban que estaba enfermo porque se veía más callado. Ya no salía tanto con sus amigos. Los que antes lo buscaban para tomar ahora lo encontraban ocupado. A veces venían a la casa a buscarlo, pero él prefería quedarse con su esposa y la niña. Se ponía a jugar con ella en el patio, o salían los tres a caminar por la tarde. Era algo que hacía mucho no veíamos. Y aunque no todo era perfecto, sí se notaba una gran diferencia. Mi esposa se veía contenta. Decía que por fin las oraciones y la fe habían hecho efecto. Yo no quería creer que fuera por el brujo. Pensaba que tal vez había sido como un efecto en su cabeza, que él mismo se había convencido de que esa bebida le ayudaría y por eso empezó a cambiar. Para mí era más lógico, como si por fin se hubiera dado cuenta de las cosas por sí solo. Aún así no dije nada. No quería quitarle la ilusión a mi esposa. Verla tranquila ya era suficiente. Durante varias semanas todo fue así. La casa volvió a sentirse en paz. Pero con el tiempo comenzaron a pasar cosas que no nos parecieron normales. Al principio fueron cosas pequeñas. Cristian se veía más cansado. Se le notaba en la cara. Tenía los ojos hundidos y la piel pálida. Decía que no dormía bien, que despertaba varias veces en la noche sin razón. Yo pensaba que era por el trabajo, porque estábamos levantándonos más temprano. Pero después de un tiempo empecé a notar que ese cansancio era diferente. A veces se quedaba dormido a mitad del día, en la hamaca o en una silla del patio. No era normal. Mi esposa decía que no le molestáramos, que tal vez estaba recuperando energía. Luego empezamos a notar que se le olvidaban las cosas, pequeños detalles al principio, cosas del trabajo, alguna herramienta que no encontraba o algo que le había encargado. Decía que no recordaba haberlo hecho. También su esposa nos contó que se le olvidaban conversaciones enteras. Ella le decía que habían hablado de algo y él se quedaba viéndola confundido, como si no supiera de qué le hablaba. Una tarde mientras almorzábamos le pregunté por un pedido de alimento que habíamos hecho días antes. Me dijo que no sabía nada, que no recordaba haber ido conmigo. Pero yo estaba seguro de que había estado ahí. Hasta firmó el papel del pedido. Me quedé callado sin saber qué pensar. Con el paso de las semanas, su esposa empezó a decirnos cosas más inquietantes. Juraba que Cristian a veces se agitaba de repente en la cama, que en plena noche se movía como si algo lo estuviera ahorcando. Ella intentaba despertarlo, pero no podía. Se quedaba así por unos segundos, con el cuerpo tenso y la respiración forzada. Luego se calmaba de golpe, como si nada. Cuando lograba abrir los ojos solo decía que había soñado algo feo, pero que no recordaba qué. La primera vez pensamos que era pesadilla, pero empezó a pasar seguido, 3, 4 veces por semana. Su esposa comenzó a dormir mal por miedo. Decía que le daba escalofrío verlo así, con la cara desencajada, moviéndose como si luchara con alguien. Yo intenté hablar con él al respecto. Me dijo que solo eran sueños raros, que a veces sentía que alguien lo observaba mientras dormía. Todo cambió una tarde, cuando parecía que por fin las cosas iban bien. Estábamos en la cocina. Mi esposa preparaba la comida y Cristian estaba jugando con su hija. La tenía cargada en los brazos, riendo con ella. Yo los miraba desde la mesa y sentía orgullo. Hacía mucho que no veía esa escena. Todo parecía tranquilo, hasta que algo raro pasó. De pronto Cristian se quedó quieto. Su expresión cambió por completo. Fue como si algo lo golpeara por dentro. Miró a la niña con una cara que nunca voy a olvidar. De miedo, de asco, no sé cómo explicarlo. En un segundo me la entregó a los brazos casi aventándomela como si le quemara. La tomó como quien toca algo sucio o peligroso. La niña empezó a llorar. Mi esposa lo miró sorprendida. Le preguntó qué le pasaba, pero él no respondió.
Solo se dio la vuelta y salió de la cocina sin decir palabra. Cuando Christian regresó más tarde, lo busqué en el patio. Le pregunté qué había pasado, por qué había hecho eso. Me dijo que no sabía, que de pronto sintió algo raro, como rechazo. Por un momento sintió que no quería tener a su hija cerca. Lo dijo sin entenderse a sí mismo. No entró en detalles, solo repitió que había sido algo extraño, que no podía explicarlo. Desde ese día su comportamiento volvió a cambiar. Ya no era el mismo hombre tranquilo de semanas atrás. Se notaba inquieto. A veces se nos quedaba viendo de una forma rara. Era como si tratara de entender si éramos reales. Nos observaba la cabeza, los ojos, la cara. Y lo hacía con esa expresión confusa, como si no supiera quiénes éramos. Mi esposa intentó hablar con él varias veces, pero decía que estaba bien, que solo se sentía cansado. Sin embargo, cuando trabajábamos en la huerta, yo notaba cosas que no me gustaban. A veces lo veía de lejos, solo, moviendo los labios. Parecía estar hablando, pero no había nadie con él. Al principio pensé que rezaba, o que simplemente estaba concentrado, pero no. A veces se reía bajito, otras movía la cabeza, como discutiendo con alguien. Me daba miedo llamarlo. No quería que pensara que lo estaba vigilando. Con el paso de los días la situación empeoró. Las pesadillas regresaron, pero ahora eran más fuertes. Por las noches escuchábamos gritos desde su cuarto. Sonaban como si lo estuvieran lastimando. A veces se escuchaban golpes, como si tirara las cosas. Yo me levantaba rápido y corría a ver qué pasaba. Cuando abría la puerta lo encontraba sentado en la cama, sudando y respirando como si hubiera corrido. Su esposa estaba a un lado, abrazando a la niña y temblando. Le preguntaba qué había soñado, pero nunca sabía explicarlo. Decía que eran sueños feos, que veía sombras o caras raras, pero que al despertar no recordaba bien. Lo preocupante era que su hija empezó a tenerle miedo. Ya no quería que él la cargara. Si lo veía acercarse, se escondía detrás de su madre o empezaba a llorar. Una noche, mientras todos dormíamos, lo escuchamos gritar fuerte. Corrí con mi esposa y lo encontramos en el suelo, con los ojos abiertos, viendo hacia la puerta. Le pregunté qué había visto, pero no respondía. Movía los labios como si rezara, pero su voz sonaba ronca, forzada. La niña lloraba sin parar. Su esposa trataba de calmarla, pero el miedo se le notaba en todo el cuerpo. Desde entonces, ya nadie dormía bien en esa casa. Christian decía que sentía que alguien lo observaba mientras dormía. A veces escuchaba su nombre en el oído, tan claro que lo hacía despertar. Mi esposa empezó a ponerle veladoras en el cuarto, pero nada cambiaba. Yo no sabía qué pensar. Por un lado quería creer que todo era psicológico, que Christian estaba cargando con mucha culpa o cansancio. Pero por otro lado, había momentos en que lo veía y me costaba reconocerlo. Tenía otra mirada, más vacía, más fría. Y lo más raro fue que todo eso empezó justo después de la avispa. Después de esa bebida que se suponía debía limpiarlo y ayudarlo a ser mejor. Desde entonces algo se sentía distinto en la casa. Cuando todo se salió de control, no tuvimos más opción que regresar con el brujo. Ya no sabíamos qué hacer. Christian cada día estaba peor. Así que un domingo, sin decirle nada a nuestro hijo, fuimos otra vez hasta aquel pueblo donde vivía el brujo. Le contamos todo. Le dijimos que después de la avispa nuestro hijo había cambiado para bien, pero que ahora todo se estaba descomponiendo, que tenía pesadillas, fiebre y que ya ni siquiera parecía el mismo. Luego el brujo dijo que eso no tenía nada que ver con la avispa. Lo que le estaba pasando a Christian era por otra cosa. Alguien les estaba haciendo brujería. Comentó que lo más probable era un amarre o algo hecho con envidia, que cuando la gente ve a alguien mejorar, le mandan cosas malas. Mi esposa lo creyó sin dudar. Dijo que tenía sentido, que apenas la gente lo había empezado a ver bien, empezaron los problemas. En este pueblo la envidia se mueve rápido y que no faltaba quien quisiera verlo caer. Yo no estaba convencido. Para mí todo aquello era coincidencia, pero no quise discutir. El brujo nos dio unas protecciones.
unas pulseras rojas y unos frascos con aceite. Dijo que debíamos untarle eso en el pecho a nuestro hijo mientras dormía. También nos preparó otra curación. Era un líquido espeso, de color oscuro, que olía a azufre y a tierra mojada. Nos dijo que debíamos darle 3 tragos antes de dormir durante una semana, que con eso lo malo iba a salir del cuerpo. Le pagamos lo que nos pidió, que no fue poco. Incluso nos pidió un dinero extra por el riesgo. Yo me sentía estafado, pero mi esposa tenía la esperanza viva. Decía que no importaba cuánto costara, mientras nuestro hijo se salvara. Regresamos a casa con las botellas envueltas en trapos. Christian ya casi no hablaba, apenas comía, tenía fiebre casi todas las noches. Su piel estaba pálida y los ojos se le veían apagados. No parecía enfermo común, parecía desgastado. A los pocos días empezó lo más raro. Una mañana, mientras mi esposa le limpiaba la cara con un trapo, notó que le salía un líquido por los poros. Era espeso, de color amarillento, casi gris. Tenía un olor muy fuerte, como a hierro o a huevo podrido. Pensamos que era sudor, pero no. El olor se quedaba impregnado en la ropa, en las sábanas, en todo. Nuestro hijo empezó a tener dolores fuertes en el estómago. Se retorcía. Le dábamos té, medicinas, lo que fuera, pero nada lo calmaba. El médico del pueblo vino 2 veces. Le hizo preguntas, le revisó los ojos, el pulso, el abdomen. Dijo que no encontraba explicación, que no parecía ninguna enfermedad conocida. Con el paso de los días, el cabello empezó a caérsele a montones. En la almohada quedaban mechones enteros. Cuando se pasaba la mano por la cabeza, se le venían hilos de cabello entre los dedos. A veces lo escuchaba llorar por las noches. No lo hacía fuerte, lo hacía bajito, como para que no lo oyéramos, pero se oía. Lloraba con un sonido seco, contenido. Cuando entrábamos a su cuarto, fingía dormir. Decía que estaba cansado, pero se le notaba en los ojos que estaba sufriendo. Yo no podía soportar verlo así. Era una sombra, un cuerpo sin fuerza, sin ánimo, sin voz. Mi esposa y mi nuera pasaban las noches rezando a los pies de la cama. Le ponía estampas de santos, veladoras, crucifijos. Nada servía. Y lo más extraño era que cada intento parecía empeorar las cosas, como si en lugar de curarlo, lo abrieran más, como si lo que tenía dentro se resistiera a salir. Fue entonces que decidimos traer al sacerdote del pueblo. No por superstición, sino por desesperación. El padre vino una tarde, con su sotana y su rosario. Entró al cuarto, rezó en voz baja, le puso agua bendita en la frente. Las cosas se pusieron feas una noche, cuando Christian salió corriendo de la casa gritando. Estábamos cenando cuando de pronto se levantó de la mesa y empujó la silla con fuerza. Dijo que había un hombre. Corrí detrás de él hasta el patio. En la casa no había nadie más. Miró hacia el camino con los ojos desorbitados. Decía que lo veía, que ese hombre traía un machete. Yo miraba en todas direcciones, pero no había nada. Solo el viento moviendo las hojas del aguacate. Intenté calmarlo. Le dije que no había nadie, pero él no me escuchaba. Se quedó quieto un momento, respirando con dificultad como si esperara que algo apareciera. Después se metió de nuevo a la casa, temblando, y no quiso hablar más del tema. Pensé que era producto de la fiebre o de la falta de sueño, pero al día siguiente todo se volvió más extraño. Christian dijo que ese hombre no solo lo seguía, sino que ahora lo veía dentro del cuarto, que se quedaba en una esquina, observándolo. A veces juraba que lo veía sentado en la cama, con un machete entre las manos. Decía que su rostro era horrible, que parecía que se le caía la piel de la cara, como si se estuviera pudriendo. Las noches se hicieron insoportables. A veces se despertaba gritando, diciendo que ese hombre estaba parado junto a la cuna de su hija. Lloraba, decía que quería protegerla, que ese ser le susurraba cosas, que le decía que iba a hacerle daño a la niña. Yo trataba de tranquilizarlo, pero ya no sabía qué pensar. La casa se sentía más oscura, como si algo invisible estuviera dentro. Hasta los animales se comportaban raro. El perro no quería entrar al cuarto y los gallos dejaron de cantar cerca de la casa.
Mi esposa dormía con miedo, yo también. A veces escuchábamos pasos cuando todo estaba en silencio. Y lo peor era la mirada de Cristian. Era otra persona. Cada día su comportamiento se volvía más intenso. Pasaba de estar tranquilo a perder el control. De la nada golpeaba las paredes, aventaba los platos de la cocina, gritaba cosas sin sentido. Una tarde rompió un espejo a puñetazos. Cuando lo fui a detener tenía la mano manchada, pero no parecía sentir el dolor. Solo repetía que ese hombre del machete lo estaba mirando. En ocasiones se encerraba en el cuarto y no salía por horas. Desde afuera lo escuchábamos hablar solo, como si discutiera con alguien. Decía que no iba a dejar que lo tocara, que no le tenía miedo. Mi esposa se ponía a rezar, pero ni eso calmaba la tensión. La casa se sentía pesada, el aire era denso, ya no era el mismo hogar. Yo trataba de pensar que todo estaba en su mente, que tal vez era una crisis, una enfermedad que no habíamos detectado. Pero había algo que no podía negar. En las noches, cuando todo se apagaba, se sentía una presencia. Un silencio raro que daba miedo. Una madrugada escuché a Cristian llorar. Fui a su cuarto y lo vi sentado en la cama, abrazando a su hija. Tenía la mirada fija hacia la puerta. Me acerqué y le pregunté qué pasaba. Me dijo que el hombre estaba ahí, que lo veía parado afuera, mirándolo a través de la ventana. Las cosas se salieron de control. Ya no comía, ya no dormía, solo se la pasaba vigilando. Decía que el hombre lo seguía incluso de día, que lo veía reflejado en los vidrios o detrás de los árboles. Y cada vez que hablaba de él, el ambiente se volvía más tenso. Con el paso de los días, todo el pueblo se enteró de que nuestro hijo estaba mal. Algunos decían que Cristian estaba perdiendo la cabeza. Otros aseguraban que era brujería, que tal vez la mujer con la que había andado le había hecho algo. También hubo quienes decían que algún amigo envidioso le había echado un mal, y los más atrevidos decían que estaba poseído. Nosotros no sabíamos qué pensar, solo queríamos verlo bien. Había días en que parecía mejorar un poco, pero al siguiente amanecía peor. Su esposa no se despegaba de él. Se la pasaba sentada a su lado, dándole agua o limpiándole el sudor. Yo no sabía cómo ayudar. A veces me sentaba en una silla frente a su cama y solo lo miraba respirar. La gente del pueblo empezó a venir a la casa. Amigos, conocidos, vecinos. Algunos llegaban con botellas de agua bendita. Otros nos traían jugos, fruta o comida. Decían que oraban por nosotros. Querían que Cristian se curara. Nos daban palabras de aliento, nos abrazaban. Pero nada parecía suficiente. Cristian hablaba dormido, a veces gritaba. Mi esposa pasaba las madrugadas con el rosario en las manos. El brujo había venido otra vez, pero solo empeoró las cosas. Una noche todo se desbordó. Cristian estaba acostado, se quejaba del estómago. Decía que sentía fuego por dentro. Le llevamos agua, pero la escupió. Se retorcía. Decía que algo se movía dentro de él. Su esposa y yo intentamos ayudarlo a incorporarse. Fue entonces cuando empezó a vomitar. Al principio creímos que era normal, pero cuando vi bien lo que salía, sentí que el corazón se me detenía. Eran gusanos, pequeños, delgados, que se movían todavía. Caían sobre la sábana y el suelo. Yo me quedé paralizado. Luego me agaché para ayudarlo, pero mis manos temblaban. Le limpiaba el rostro mientras seguía vomitando. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No podía respirar bien. El olor era insoportable. Yo me quedé a su lado todo el tiempo. No podía dejarlo solo. Lo veía doblarse de dolor, llorando, pidiendo perdón sin saber por qué. Y yo lloraba también, en silencio, con miedo. Su esposa estaba desesperada. Me pedía que hiciéramos algo, pero no había nada que hacer. Ya habíamos intentado todo. El médico, el brujo, el sacerdote, las oraciones. Nada servía, y cada intento parecía empeorarlo más. Su hija lo miraba desde los brazos de mi esposa, con los ojos grandes y asustados. Ya ni se acercaba a él. Lo miraba como si fuera un desconocido. Con lo que no contábamos era lo que le pasaría a mi nieta.
todo el dolor que viviríamos en ese periodo. Esa fue la semana en que todo se rompió y la vida dejó de tener sentido. Esa madrugada mi esposa fue la primera en levantarse. Quería revisar cómo seguía Cristian, pero cuando pasó por la sala se detuvo de golpe. La hamaca que colgábamos ahí para la niña se movía apenas, muy despacio. La niña estaba recostada, cubierta con su cobijita de flores. Su madre la había dejado ahí la noche anterior. Dormía tranquila, no tenía fiebre ni tos, ni nada que nos preocupara. Había estado bien. Jugó un rato, comió, se rió con su padre. No había señales de que algo fuera a pasar. Cuando mi mujer se acercó, notó que la niña no respiraba. Le tocó la frente y la sintió fría, fría como si hubiera pasado toda la noche afuera, en el sereno. Gritó tan fuerte que toda la casa despertó. Yo corrí descalzo sin entender qué estaba pasando. Mi nuera llegó detrás de mí, y lo que vi fue la imagen más dura que he tenido frente a mis ojos. La niña estaba sin vida. En sus labios, entre los pliegues de su boca, había pequeños gusanos. Algunos se movían todavía. También salían por sus orejas, por los bordes del cuello. Era algo imposible de mirar. Mi esposa gritaba, mi nuera lloraba sin control. Mi hijo se quedó callado, solo miraba a la niña. La tomó en brazos, temblando, sin poder decir una sola palabra. Yo quería creer que era una pesadilla. Todo se movía lento. Escuchaba las voces lejos, como si estuviera bajo el agua. Vi a Cristian abrazar a su hija, llorando sin soltarla. La apretaba contra su pecho como si con eso pudiera devolverle el calor. Pero su cuerpo ya estaba helado. La cobijita tenía manchas oscuras, y el olor era tan fuerte que me revolvió el estómago. El médico del pueblo llegó más tarde, pero su cara lo decía todo. Revisó a la niña, movió la cabeza y dijo algo que nos dejó sin palabras. Dijo que el cuerpo parecía llevar varios días en descomposición, que por dentro se estaba pudriendo desde hacía tiempo. Pero eso no tenía sentido. Nadie entendía nada. La niña no había tenido síntomas, no se había quejado de dolor, no había mostrado fiebre ni malestar. La noche anterior había jugado con su madre, no tenía lógica. El doctor estaba confundido. Lo vi frotarse la frente y mirar hacia el suelo. Dijo que nunca había visto algo así, que no podía explicarlo. Y era cierto, ni él ni nadie podía. Nuestra niña había estado viva, alegre, sana, y de repente amaneció con gusanos en su boca. Mi esposa no dejaba de llorar. Se abrazaba a la madre de la niña, tratando de consolarla, aunque las dos estaban rotas. Cristian se encerró con su hija en brazos y nadie pudo sacarlo durante horas. Solo escuchábamos su llanto ahogado, mezclado con sus palabras. Decía que era su culpa, que el hombre del machete se la había llevado, que en la noche lo había visto junto a la hamaca sonriendo. Yo ya no sabía qué creer. Estaba en shock. No entendía cómo todo podía haberse torcido tanto. Días atrás solo teníamos a un hijo enfermo. Todo lo que miraba parecía irreal. Mi mente no podía procesarlo. Sentía que me estaba volviendo loco. El pueblo se llenó de rumores. Algunos decían que la niña tenía la misma enfermedad del padre, que algo oscuro se le había pasado. Otros juraban que fue la brujería, que lo que le hicieron a Cristian alcanzó también a la pequeña. Todos hablaban, todos opinaban, pero ninguno entendía el dolor que estábamos viviendo. El funeral fue lo peor que he vivido en mi vida. Ver ese ataúd tan pequeño fue como ver el final de todo. No hay dolor que se compare con el de enterrar a un niño. Escuchar el sonido de la tierra cayendo sobre la caja fue insoportable. Mi hijo no hablaba, solo miraba hacia el suelo, con los ojos vacíos. Mi esposa temblaba. Yo trataba de mantenerme en pie, pero por dentro me estaba quebrando. Desde ese día no volví a dormir igual. No podía borrar la imagen de mi niña. Su cara, sus labios, los gusanos moviéndose. Cerraba los ojos y la veía ahí, en la hamaca. Sentía que todo se había ido a la basura, porque no era solo tristeza, era algo más. Desde esa mañana la casa se sentía diferente.
más fría, más pesada, como si el alma de la niña no se hubiera ido, como si algo se hubiera quedado ahí, entre las paredes, recordándonos lo que habíamos perdido. Después de que nuestra niña se fue, la tristeza nos invadió a todos. No había palabras para llenar ese vacío. Mi hijo y su esposa estaban destruidos. Ya no comían, ya no hablaban, solo existían. Caminaban por la casa como si el alma se les hubiera ido junto con la niña. Cristian fue el que más se deterioró. Desde el día del entierro su cuerpo empezó a fallar. No dejaba de vomitar. Al principio pensábamos que era por los nervios o por el dolor, pero pronto se volvió algo más grave. Su piel se volvió pálida, casi translúcida. Le temblaban las manos y los ojos se le hundieron. Tenía la mirada perdida, seca. Era impresionante verlo. Parecía un hombre viejo, acabado, casi de mi edad. Su cabello seguía cayéndose y el poco que le quedaba estaba gris, sin brillo. Había momentos en que lo miraba y no podía reconocerlo. Era como ver una sombra de lo que alguna vez fue. Las noches se volvieron pesadillas. Cristian tenía ataques de llanto. Se golpeaba el pecho, se tiraba al piso. Decía que era su culpa, que él había traído el mal a la casa. Decía que la avispa lo había marcado, que el hombre del machete se la había llevado por su culpa. Mi esposa trataba de abrazarlo, de calmarlo, pero no había consuelo posible. Nada lo detenía. En otras ocasiones se levantaba de madrugada, descalzo, y empezaba a buscar a su hija. Caminaba por toda la casa, llamándola por su nombre. Iba al patio, al cuarto, a la cocina. Decía que la escuchaba reír, que la oía correr. Una noche lo encontramos de rodillas junto a la hamaca vacía. La movía con la mano, como si esperara que la niña volviera a acostarse ahí. Fue una de las cosas más tristes que he visto en mi vida. A veces se metía al cuarto donde había dormido la niña y se quedaba ahí por horas, abrazando su ropa. Pero nosotros sabíamos que lo único que quedaba era el recuerdo. Lo más aterrador fue cuando Cristian comenzó a decir que veía a la niña, que entraba a la cocina y la encontraba sentada en la mesa, comiendo, riéndose. Decía que le hablaba, que le pedía que la cargara, pero cuando parpadeaba ya no estaba. Eso nos partía el alma. A veces llegaba llorando a nuestro cuarto, temblando, diciendo que su hija estaba ahí, que la había visto y que no quería irse. Mi esposa se derrumbaba cada vez que lo oía decir eso. Yo trataba de mantenerme firme, pero por dentro estaba igual de destruido. No sabía si lo que mi hijo veía era parte de su mente quebrada o si realmente algo estaba ahí. Porque por extraño que parezca, a veces también sentía su presencia. En las noches, cuando el silencio era más profundo, se escuchaban pasos pequeños en la sala, como si alguien caminara descalzo. Y a veces el aire olía a talco, como el que mi esposa usaba para la niña después del baño. Hubo noches en que no pude dormir. Me sentaba en el sofá, frente a la maceta vacía. Me quedaba mirando la penumbra, con la esperanza absurda de que la pequeña regresara, que corriera hacia mí como antes, riendo. Pero eso no iba a pasar, lo sabía. Aún así me quedaba ahí hasta que el amanecer llegaba, llorando en silencio. Cada día que pasaba, Cristian se apagaba más. Ya no tenía fuerzas para levantarse. Su cuerpo temblaba y su respiración se escuchaba débil. Parecía que su espíritu se había roto. Y no lo culpo. Nadie puede perder a un hijo sin quebrarse. Mi nuera ya no se despegaba de él. Dormía ratos, solo cuando el cuerpo la vencía. Se quedaba junto a la cama, cuidándolo como si fuera un niño. Le daba de comer, lo ayudaba a bañarse, le limpiaba el sudor de la frente. Era triste verla así, tan joven, tan cansada, pero no podía dejarlo solo. A veces él se perdía, no reconocía bien las cosas ni a las personas. Miraba el techo y murmuraba nombres. Otras veces solo repetía que quería ver a su hija, que ya no aguantaba más. Fuimos con médicos, con curanderos, con brujos. Ya nada servía. Nadie sabía qué hacer. Nos decían que su cuerpo estaba muy débil, que ya no tenía fuerzas para resistir.
Su piel era tan delgada que se le notaban las venas. Sus manos temblaban y los labios los tenía morados. Casi no hablaba, y cuando lo hacía era con voz baja, quebrada, como si cada palabra le costara trabajo. Una tarde, cuando el sol se metía detrás del cerro, mi esposa y yo nos sentamos junto a su cama. Él estaba recostado, con los ojos medio cerrados, respirando despacio. De pronto levantó la mirada y nos dijo algo que me partió el alma. Nos pidió perdón. Dijo que sentía no haber sido un buen hijo, que nos había fallado. Nos agradeció por todo lo que habíamos hecho por él, por no haberlo abandonado. Lo comentó con calma, con una tristeza tan grande que yo no supe qué responder. Mi esposa rompió en llanto, le tomó la mano y le dijo que no hablara así, que se iba a mejorar, que todo iba a estar bien. Pero yo supe en ese momento que no era una despedida cualquiera, era su manera de decir adiós. Lo miré y sentí una mezcla de dolor y alivio, porque por primera vez en mucho tiempo lo vi en paz. Esa noche fue larga. El aire se sentía denso, pesado. La vela que mi esposa había dejado en el buró se consumía lentamente. En la madrugada llamamos al padre. Ya no podíamos negarlo. Nuestro hijo no resistiría mucho más. El sacerdote llegó poco antes del amanecer. Entró al cuarto en silencio, con su cruz en la mano y la mirada seria. Le dio la confesión y lo bendijo. Las palabras del padre fueron suaves, pero tenían un peso que se sentía en el alma. Mi hijo cerró los ojos mientras el padre le tocaba la frente. Mi esposa lloraba en silencio. Yo me quedé quieto, sin poder moverme, sintiendo cómo el corazón se me apretaba con cada oración. Después, cuando el sacerdote se fue, me acerqué a mi hijo. Le tomé la mano, tan delgada que parecía de papel. Le dije que lo perdonábamos, que no tenía por qué cargar con culpas, que todo lo que habíamos hecho había sido porque lo queríamos. Solo habíamos intentado que fuera un hombre de bien. Mi esposa lo abrazó, le acariciaba el cabello mientras le repetía que Dios lo esperaba con amor, que no tuviera miedo. Él no hablaba, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Me miró y me sonrió apenas un poco. Fue una sonrisa triste, de esas que dicen más que cualquier palabra. Yo también lloré. Lloré sin poder detenerme. Por él, por mi nieta, por todo lo que habíamos perdido. Por los errores, por las veces que quise cambiar las cosas y no pude. En ese momento sentí que ya no quedaba nada. Esa fue la última vez que hablamos los tres. Las últimas palabras que nos dijimos en familia. En esa habitación pequeña, llena de dolor, pero también de amor. Amor del que duele, del que no se apaga, del que uno lleva hasta el final. Y aunque todavía no había partido, yo ya sabía que se estaba despidiendo, que el tiempo se nos había terminado, y que por más que le pedíamos a Dios calma y consuelo, no encontrábamos nada. Solo silencio. Solo el vacío de una casa que se estaba quedando sin alma. Todo ese periodo marcó mi vida para siempre. Fue una época tan oscura que a veces me cuesta creer que realmente la vivimos. Perdí a mi nieta, a mi hijo, y con ello se fue una parte de mí. Todo pasó en tan poco tiempo que no hubo espacio para entenderlo. Un día teníamos familia, risas, esperanza. Al siguiente solo quedaba el silencio y el olor a veladoras. Mi hijo se fue semanas después de aquella noche en que el padre vino a darle la bendición. Su cuerpo ya no pudo más. Nos dejó en su cama, tranquilo, sin dolor, pero dejando detrás de él un vacío que nada ha podido llenar. Cuando lo vi sin vida, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Mi esposa se arrodilló junto a él y lloró como nunca la había escuchado llorar. Era un llanto que no tenía fin. Su esposa, mi nuera, ya no pudo seguir en el pueblo. Dijo que cada rincón le recordaba a su hija y a su marido. Una mañana se despidió de nosotros con los ojos hinchados de tanto llorar. No dijo mucho, solo que necesitaba irse, que no quería seguir viendo las cosas que la hacían recordar. La entendimos. Nadie puede cargar tanto dolor y seguir respirando igual. Después de que se fue, todo cambió. Mi esposa y yo nos quedamos solos.
Nuestras hijas venían a vernos seguido, nos traían comida, nos acompañaban a misa, intentaban hacernos sentir acompañados, pero la verdad es que la pérdida de un hijo no se supera nunca. Es un hueco que no se llena con nada, te cambia la forma de mirar la vida, te rompe en un punto del que no hay regreso. Yo me sentía culpable. Pensaba en todo lo que hicimos, en las decisiones, en los regaños, en los silencios. Queríamos que fuera un hombre de bien, que tuviera un rumbo, pero quizá lo mejor hubiera sido ayudarlo desde que era niño, escucharlo más, enseñarle con paciencia, no darle todo tan fácil. Pensábamos que el amor era protegerlo de todo, cuando en realidad lo que necesitaba era aprender a enfrentar la vida. Esa idea me persigue cada día. Hay noches en las que sueño con él de pequeño. Lo veo corriendo por el patio, con los pies llenos de tierra y la sonrisa más bonita del mundo. A veces lo abrazo en mis sueños, siento su cuerpo tibio, escucho su risa. En esos momentos me olvido de todo lo malo. Solo lo tengo a él, como antes, cuando todavía era mi niño. Y le digo lo que tal vez nunca le dije en vida, que lo quiero, que siempre lo quise y que daría lo que fuera por tenerlo de nuevo en mis brazos. Nunca supe qué fue lo que realmente lo atormentaba. Si fue enfermedad, brujería o simplemente la tristeza acumulada de tantos errores. No sé qué fue lo que se metió en su vida, ni por qué lo arrastró de esa forma. Ahora lo único que hacemos es pedir por él. Todas las noches mi esposa y yo rezamos juntos. Pedimos para que esté bien, para que haya encontrado la paz que aquí nunca pudo tener. Para que Dios lo reciba con amor y lo perdone por todo lo que no entendió. El tiempo ha pasado, pero el recuerdo sigue igual de vivo. Hay días en que todo parece normal, pero basta una foto, un silencio, o el sonido del viento entrando por la ventana para que lo recuerde todo, para que vuelva el mismo nudo en la garganta, el mismo pensamiento de que quizás pudimos hacer las cosas mejor. No hay día que no lo piense, no hay noche que no lo sueñe. Su ausencia se siente en cada amanecer, en cada oración. A veces creo que su alma nos acompaña, que aún camina entre nosotros, buscando ese descanso que tanto le costó encontrar. Y aunque el dolor nunca se va, al menos me queda la esperanza de que allá donde esté, mi hijo por fin esté tranquilo, que haya dejado atrás todo lo que lo atormentaba, y que algún día, cuando Dios lo decida, pueda volver a abrazarlo. No como un hombre roto, sino como su padre. Solo eso le pido al cielo. Que mi hijo, donde sea que esté, haya encontrado paz. Porque aquí, en esta casa que alguna vez estuvo llena de vida, lo único que quedó fue su recuerdo y el amor que nunca se apaga. Hola huéspedes, espero que se encuentren muy bien. Aprovecho para agradecer que hayan llegado al final del relato. Es un placer poder compartir con ustedes. Gracias por todo el amor y todo el cariño. Y sobre todo porque ya pasamos las 30 millones de vistas en el canal. Un logro que es de todos nosotros. Se los agradezco de todo corazón. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.